Tenemos la taquicardia por reentrada intranodal, la reentrada atrioventricular, auriculoventricular y la atrial. La reentrada intranodal, ¿qué es? ¿RP corto o RP largo? Miren acá. RP corto. ¿Menos de 70 o más de 70 milisegundos? Menos de 70. La reentrada atrioventricular, ¿es RP corto o RP largo? RP corto, más de 70. Y la taquicardia auricular, RP largo. Fácil. Desmenucemos cada una de las arritmias. La taquicardia por entrada intranodal ocurre por lo siguiente. Este es el nodo auriculoventricular. Si les preguntan en básicas, ¿qué otro nombre les pregunto? Ustedes que banquean bastante. ¿Qué otro nombre recibe el nodo auriculoventricular? Su epónimo. ¿La sabe o no la sabe? El nodo de Ashok-Tawara. Y el nodo sinusal. El nodo de Kidd y Flack. Kidd y Flack. Les pueden preguntar, digo, en ciencias básicas les pueden preguntar. Entonces, este es el nodo auriculoventricular. Se dice que el 60% de la población tiene dos vías de conducción. O sea, de nosotros, que somos creo que 10, 6, tenemos dos vías de conducción. Una vía rápida y una vía lenta. Pero ninguno de nosotros, salvo que alguno de ustedes me corrija y haya tenido taquicardia, ninguno de nosotros tenemos taquicardia. Entonces, el 60% de la población tiene las dos vías. A esto se denomina doble fisiología nodal. ¿Por qué? Porque hay dos vías, ¿no? Y estas dos vías están dentro del nodo. Dentro del nodo. Entonces, el impulso que nace del nodo sinusal tiene la posibilidad de viajar por la vía rápida y por la vía lenta. El impulso que viaja por la vía rápida, como su nombre lo dice, viaja más rápido y llega a los ventrículos antes que el impulso que viaja por la vía lenta. Y cuando este impulso que bajó por la vía lenta quiere pasar, hay un stop. ¿Por qué? Porque esta zona está conduciendo el impulso que bajó por la vía rápida. ¿Y esto cómo se llama? A la etapa durante la cual un miocito no responde a otro estímulo, está refractario. O sea, esta zona, al estar conduciendo el impulso de la vía rápida, es refractaria y no le da chance a que el impulso que viajó por la vía lenta baje. Entonces es por eso que nosotros no desarrollamos arritmia, pese a que muchos de nosotros puede que tengamos dos vías. Pero ¿qué sucede en el caso en el que haya una extrasístole auricular? Entiendan por extrasístole a un latido adelantado. Es decir, nosotros tenemos los ruidos cardíacos o los latidos, usualmente son regulares, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay un extraestímulo, una extrasístole? Hay un latido que se adelanta. O sea, un extrasístole es un latido que se adelanta al latido que sigue. Entonces, si bien es cierto, la vía rápida conduce rápido, a diferencia de la vía lenta, esta vía rápida tarda más en salir de la refractariedad. Es decir, si viene un extraestímulo y esta vía rápida tarda más en recuperarse de su refractariedad con respecto a la vía lenta, el extraestímulo ¿por dónde va a bajar? Por la vía lenta, porque la vía rápida es refractaria. O sea, la vía rápida tiene la ventaja de conducir rápido, pero es más tiempo refractaria que la vía lenta. La vía lenta conduce más lento, pero se recupera más rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un extrasístole? La extrasístole quiere bajar por la vía rápida, no puede. Baja por la vía lenta. Esta vía lenta o este impulso que viaja por la vía lenta baja al ventrículo, pero parte regresa
hacia la aurícula y se establece el circuito de reentrada. Entonces, para que haya una reentrada tiene que haber una extrasístole que no puede bajar por la vía rápida porque la vía rápida está refractaria, porque está todavía conduciendo el impulso anterior. La segunda condición es que el impulso viaje por la vía lenta y regrese nuevamente por la vía rápida. Por eso se genera un circuito de reentrada. Entonces, esta es la famosa reentrada intranodal. Entonces, ¿cuál creen ustedes y por qué les dije que es importante al inicio de mi presentación identificar el mecanismo de la arritmia? Porque si ustedes identifican que es una reentrada intranodal, su tratamiento debe estar encaminado a bloquear ¿qué cosa? ¿El nodo sinusal, el haz de His o el nodo auriculoventricular? ¿Qué quieren bloquear ustedes? Esta es una taquicardia por reentrada intranodal y este es el nodo auriculoventricular. El tratamiento debe estar encaminado ¿a qué? A bloquear el nodo auriculoventricular. ¿Y cuál es el mejor bloqueador del nodo auriculoventricular? La adenosina. Ustedes dan adenosina y la adenosina bloquea todo esto y se aborta la taquicardia, o sea, cesa la taquicardia. Por eso que cuando les pregunten cuál es el fármaco de elección en una TPCB, la respuesta es adenosina. ¿Y por qué frente a una taquicardia estrecha, la primera medida son maniobras vagales? Porque las maniobras vagales también bloquean el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Entonces la reentrada intranodal es una taquicardia QRS estrecho, regular y con un RP corto menos de 70 milisegundos. Entonces si ustedes a su residente le dicen, doctor, es un ataque QRS estrecho regular con RP corto, ya le están diciendo el caballo blanco de Simón Bolívar, ya le están diciendo que es blanco. ¿Ok? Electrocardiográficamente hay dos tipos, aquí no me voy a detener porque es más de la especialidad, pero para el conocimiento, la reentrada intranodal puede ser típica o atípica. Los síntomas pueden ser dentro de gran jóvenes, sí, pero habitualmente producen palpitaciones. Y en sujetos mayores producen síncope, angina y edema pulmonar. Y el tratamiento es terminar la reentrada disminuyendo la conducción nodal. En emergencia se puede intentar masaje carotídeo o maniobras vagales. ¿Qué maniobra vagal conocen? O sea, yo les digo, díganle al paciente que haga maniobras vagales. ¿Qué le dicen ustedes al paciente? A los bebitos se les mete la cabeza o se les hace compresión de los ojos oculares o se les puede meter la cabeza en agua. Pero al adulto no se suele hacer eso. Algo más fácil. ¿Perdón? Por eso, maniobra de Valsalva, pero le van a decir al paciente, señor, haga maniobra de Valsalva. ¿Qué le van a decir? Puje, con la boca cerrada. Puje, eso es Valsalva. O le hacen masaje carotídeo, ¿ok? Porque bloquean el nodo. Pero el mejor tratamiento es la adenosina. La adenosina, si les pueden preguntar a veces de cuánto viene, es de 6 miligramos. Adenosina. Se pasa en bolo, se pasa rápido. Una vez, cuando yo era interno, recuerdo que había una residente de emergencia que no era tan buena y que se llevaba mal con las enfermeras y llegó una taquicardia y le dijo a la enfermera, y ustedes saben que la enfermera muchas veces sabe más que el médico porque ya, las enfermeras ya mayores tienen experiencia, ¿no? Viendo pacientes en emergencia. O, enfermera, licenciada, pásele adenosina. Y la enfermera sabe que la adenosina se pasa en bolo, sabe que se pasa en bolo. Bolo quiere decir rápido. Bueno, hay también bolo endovenoso lento, pero ya, bolo rápido. Y la enfermera, a propósito, y porque se llevaba mal con la residente, colocó una ampolla de adenosina en un Volutrol de 100, a pasar en media hora, solo por molestarla. Y como la residente no sabía, porque estaba perdida, y todavía decía, no respondo. Yo estaba de interno, evidentemente yo no iba a contradecir, pero yo sabía que estaba mal lo que estaban haciendo. Entonces, por favor, no vayan a pasar adenosina en Volutrol, no, nada, es en bolo.
De preferencia la adenosina se pasa en el brazo izquierdo, lo más cerca al corazón. Eso, es decir, si tiene la posibilidad de canalizar una vía antecubital o braquial, mejor. Se pasa rápido y luego se lava con un poco de cloruro. O sea, pasan la adenosina y le colocan 5 a 10 centímetros de cloruro para que la adenosina no quede pegada en las paredes de la vía, de la tubuladura de la vía. Porque muchas veces uno llega a responder la interconsulta y le dicen de emergencia, pasa la adenosina. No, ya le pasé, pero no le ha pasado bien. Muchas veces esa es la causa por la que la taquicardia no termina, porque no han pasado bien la adenosina. Pueden pasar hasta 18 miligramos, o sea, 3 ampollas. Si no tienen adenosina, otras opciones son los beta bloqueadores endovenosos, que acá en Perú no tenemos, excepto la betalol que hay en la maternidad, pero que es para manejo de crisis hipertensiva, y los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿no? Tenemos verapamilo y diltiazem, sobre todo verapamilo. La ampolla de verapamilo viene de 5 miligramos, y esa ampolla sí se pasa en bolo endovenoso lento, mientras que la adenosina se pasa en una, el verapamilo se pasa en 3 minutos. Porque si ustedes le pasan rápido, el paciente se hipotensa y se puede chocar. Cuidado. Verapamilo de 5 miligramos en 3, algunos dicen hasta 5 minutos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo ustedes describirían esa taquicardia? A ver, doctora que está acá delante mío. Utilicemos el método del dolor abdominal. Describe, no me digas diagnóstico. Describe la taquicardia, describe lo que ves. Primero, ¿es taquicardia? Sí, no, ¿por qué? A ver, doctor, ayúdame a acompañar. Correcto, es una taquicardia porque va más de 100. ¿Qué más? El QRS, ¿cómo está el QRS? Estrecho, estrecho. O sea, quiere decir que es una supraventricular, ¿no? Segundo paso es ver si los RR son regulares o irregulares. ¿Qué te parece? ¿Son regulares o son irregulares? Regular. O alguien piensa que es irregular. Es regular. Ya estamos acá. Ahora, ¿tú ves onda P o no ves onda P? No se ve onda P. Cuando no vean onda P, quiere decir que la onda P retrógrada está tan pegada al QRS que está dentro del QRS, está inmersa en el QRS. Entonces, eso cataloga como una RP corto menos de 70, porque la onda P está pegadita al QRS tanto que no se ve. Entonces, taquicardia, QRS estrecho, regular, en la que no vean onda P, quiere decir que la onda P está metida en el QRS. Quiere decir que el RP es menos de 70. Quiere decir que es una taquicardia correctada intranodal. Intranodal. Aquí, por ejemplo, ¿qué les parece? Este es el ritmo sinusal normal, ¿no? Acá está una frecuencia normal. Pero acá está a más o menos 190 latidos por minuto. ¿Ven onda P o no ven onda P? Entonces, describa la taquicardia. A ver, doctora, continuamos acá. Describa la taquicardia. Describa, no diagnóstico. Describa. ¿Es taquicardia o no? Ya yo los ayudo. Y al siguiente sí tiene que decirme así sin que yo hable. ¿Por qué? Porque va a más de 100 latidos, por lo menos 3 latidos. Estrecho. Y eso te dice que la arritmia es de origen supra o de origen supra. Supra. ¿Qué más? RR regular. O sea, no es FA, no es taquicardia transnoche. ¿Ves onda P? Acá. ¿Ves onda P? Convincentemente, así como acá, pues. No ves onda P. Entonces, taquicardia, QRS estrecho, regular, en donde no se ve onda P, presumes que es una RP corto menos de, entonces el diagnóstico es retrae intranodal. ¿Qué harían con este paciente? El primero, en emergencia. Antes, maniobras,
Vagales o masaje carotídeo. Y luego, adenosina. Y si no tienen adenosina, verapamina. Si no tienen verapamina, diestacén. Si no tienen diestacén, porque les he dicho la verdad, no hay la beta-lol. Para que ustedes sepan, la mnemotecnia para saber qué fármacos bloquean el nodo, la mnemotecnia es A, B, C, D. A de amiodarona, B de beta bloqueadores, C de calcio antagonistas, D de digitálicos. El digitálico que tenemos aquí en Perú es la digoxina, bioral. Y endovenosa tenemos al lanatócido C, más conocido como cedilanib. Y no tienen nada de eso. ¿Okay? Y la amiodarona es la vedette de todos los antiarrítmicos, porque sirve para todo. Si no sabes, ya, pues dale amiodarona, pero lo ideal es darle el antiarrítmico de elección para ese taquicardia. Luego tenemos la reentrada auriculoventricular, que es una QRS estrecho regular RP corto más de 70. El mecanismo es que existe un circuito de reentrada, pero no por la presencia de una vía rápida o lenta. O sea, en la reentrada auriculoventricular, el circuito no está en el nodo, porque en el anterior vieron que había una vía rápida y una vía lenta dentro del nodo, pero aquí es una vía extranodal, o sea, fuera del nodo, y me van a entender en breves momentos. Y este circuito está constituido por la vía de conducción normal y por una vía accesoria que comunica el atrio y el ventrículo. Entonces, les pongo acá el ejemplo. Este es el nodo sinusal y este es el nodo auriculoventricular. En la reentrada intranodal, la vía rápida y la vía lenta estaban aquí. Pero en la reentrada auriculoventricular hay una vía accesoria, ¿por qué se llama vía accesoria? Porque lo normal es que el impulso baje del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, a las de His y a su rama. Eso es lo normal, lo fisiológico, lo natural. Pero ¿qué pasa si hay una vía accesoria que bypasea, que puentea, que evita el nodo auriculoventricular? Este impulso puede bajar o por aquí o por acá. Esta es la vía fisiológica, también llamada la vía nodal. ¿Por qué nodal? Porque participa el nodo. Y esta es la vía accesoria. Entonces, esta es la conducción normal y esta es la conducción por la vía accesoria. La vía accesoria, si bien es cierto, no tiene nodo que la detenga, pero conduce más lento que esta de acá. Entonces va a pasar lo que les decía, ¿no? Si hay un impulso que baja por las dos, el impulso que viajó por la vía accesoria, cuando llegue a este punto no va a poder bajar al ventrículo, porque esta zona está refractaria. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un extraestímulo? El impulso lo que va a hacer es baja por la vía fisiológica o nodal, va a las ramas de las de His, parte va hacia el ventrículo, pero parte regresa hacia la aurícula. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, el impulso bajó por el nodo y regresó por la vía. Aquí no. Aquí el impulso bajó por la vía y regresó por el nodo. Entonces, ¿qué pasa si es que el impulso viaja por la vía, pero viaja por el nodo? La conducción va a ser relativamente rápida. Por eso los QRS son estrechos. ¿Y por qué aparece la onda P retrógrada? Porque las aurículas no se están despolarizando por el nodo sinusal, sino se están despolarizando a partir del impulso que regresó. Y este impulso que regresó ocurre después del QRS. Entonces, por eso que hay una onda P retrógrada. ¿Por qué? Porque lo normal es que la P esté antes del QRS. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente está en taquicardia? La P va después del QRS porque la P es generada por un impulso que vino de regreso. Y no nació el nodo sinusal. Y en el caso de la taquicardia con QRS estrecho, se llama taquicardia por entrada atrioventricular ortodrófica.
La ortodrómica es aquella en la que el impulso viaja por el nodo y regresa por la vía. Esta conducción, ¿cómo se llama? Conducción anterógrada o retrógrada, de acá para acá. Anterógrada. Y esta es la conducción retrógrada. Entonces, si quiero hablar con términos científicos, debo decir que la ortodrómica es aquella en la que la conducción anterógrada es por el nodo y la conducción retrógrada es por la vía. En cambio, la antidrómica, la conducción anterógrada va por la vía y la retrógrada va por el nodo. Entonces, como aquí la conducción anterógrada, es decir, la conducción que baja los ventrículos es por la vía y la vía conduce lento, el QRS va a ser ancho. Entonces, esa es la característica que diferencia a la ortodrómica y la antidrómica. Mientras que la ortodrómica es QRS estrecho, la antidrómica es QRS ancho. Y las ondas P son retrógradas, es decir, van después del QRS porque las aurículas se estimulan a partir del impulso que está regresando. No se estimulan así como vemos acá en el diagrama del ritmo sinusal. Entonces, la entrada atrioventricular ortodrómica, el RP es corto, pero mide más de 70 milisegundos. El QRS es normal. Las ondas P son retrógradas y visibles. Y suelen ser negativas en 2-3 de ABF. 2-3 de ABF, ¿qué cara del corazón explora? La cara inferior. Entonces, ¿qué pasa si las aurículas se despolarizan de abajo hacia arriba? Es decir, el vector que despolariza las aurículas va de abajo hacia arriba. El vector se aleja de las derivadas de la cara inferior. Entonces es por eso que la onda P retrógrada es negativa en las derivadas de la cara inferior, porque el vector se está alejando. Y la antidrómica es similar, solo que el QRS es ancho. Entonces, en relación a las taquicardias QRS estrecho, debemos decir que el tratamiento de elección es la adenosina. Y la adenosina, ojo, no solamente me sirve para hacer diagnóstico, sino también para tratar. O mejor dicho, no me sirve solamente para tratar, sino para también diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa si al paciente le coloco adenosina? A un paciente que tiene taquicardia, QRS estrecho regular, le paso adenosina. Y le paso la adenosina y la frecuencia no cambia. Lo más probable es de que haya habido una inadecuada administración. Le pasaron muy lento, no le pasaron en bolo, qué sé yo. ¿Qué pasa si es que yo le doy adenosina y la frecuencia se enlentece, ¿ok? Pero luego se vuelve a acelerar. Baja la frecuencia y nuevamente se acelera. Mi sospecha debe ser que estoy frente a una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular. Las taquicardias auriculares no responden a adenosina. Esa es también una forma de preguntarles, ¿no? Paciente con una taquicardia supraventricular que no responde a adenosina. Esa es taquicardia auricular. ¿Qué pasa si es que yo le doy adenosina y la arritmia termina? Mis posibilidades son o que sea una reentrada intranodal o una reentrada auriculoventricular. ¿Y qué pasa si es que el paciente persiste con la taquicardia pero se produce un bloqueo B? Estoy frente a un flujo. Pero lo importante es saber que la taquicardia auricular no responde a adenosina, pero estas dos, que son la intranodal y la auriculoventricular, sí responden. Entonces aquí dice, en el tratamiento agudo de la TPCB sin compromiso hemodinámico, ¿cuál es el fármaco de elección? ¿Todos? Adenosina. ¿De cuántos miligramos? 6 miligramos. Este es el Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es una vía accesoria. Y esa vía accesoria recibe un nombre que se llama haz de Kent. Entonces, lo que les había puesto en láminas anteriores, ¿no? Que hay dos vías por donde puede bajar. Por el nodo y por la vía accesoria.
Entonces, cuando baja por la... Voy a retroceder, disculpe. ¿Qué pasa? Este impulso nace del nodo sinusal y baja por el nodo y viaja por la vía. Lo que baja por la vía es lo que va a generar en el electro la onda delta. Y luego, el impulso que viaja por el nodo genera el resto del QRS. Entonces, el patrón de preexcitación, que es aquel en el que observamos esta pancita, disculpen el término, sino que no existe otro, ustedes se dan cuenta que acá hay una protuberancia o prominencia, ¿sí la ven, no? Esa es la onda delta. Si les preguntan, en relación a Wolff-Parkinson-White, ¿qué representa la onda delta? La onda delta representa la conducción a través de la vía accesoria. Y el resto de QRS representa la conducción a través de la vía nodal. ¿Y por qué digo patrón de preexcitación y no digo síndrome de Wolff-Parkinson-White? Porque hay gente que tiene onda delta, pero nunca en su vida hace taquicardia. Entonces ese paciente tiene un electro con patrón de Wolff. El síndrome es cuando el paciente que tiene patrón de Wolff hace en algún momento de su vida taquicardia. ¿Ok? El síndrome es cuando el paciente hace taquicardia, algo similar con el Cushing, ¿no? Cuando hablan ustedes de endocrino, de enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, algo así. Y luego tenemos la taquicardia atrial focal, que es una taquicardia QRS estrecho regular con RP largo, que no responde a adenosina, y el tratamiento, acá recalcar que las maniobras vagales no tienen efecto sobre la taquicardia auricular, pero sí son efectivos los beta bloqueadores y los calcio antagonistas principales. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes observan que el paciente está en ritmo sinusal, onda P, QRST, y hubo un extraestímulo, una extrasístole auricular. Esta extrasístole auricular hace que la P se pegue a la T que está antes, luego viene el QRS, la onda T, un latido sinusal, y luego viene la arritmia. Es una racha de taquicardia auricular. Si le dan adenosina y es RP largo, porque miren, si ustedes trazan una línea que pase a la mitad de este intervalo RR, van a darse cuenta que la P está después de la línea, o sea, es una RP largo, o sea, es una taquicardia auricular. Le dan adenosina, no va a pasar nada. Incluso se puede acelerar. Aquí también. Aquí también. Acá, esta es la onda P. Se dan cuenta que esta es la T y acá hay como una pancita. Esta es la onda P. Si ustedes trazan la línea, la P está después de la línea, eso es RP largo, o sea, es taquicardia auricular. El flúter auricular es una taquicardia QRS estrecho regular, que no la puse en el algoritmo, porque en el algoritmo utilizamos el intervalo RP, y el flúter no tiene onda P, si no tiene ondas. Si es flúter es onda F, ¿ok? Entonces entra dentro de otra categoría ya como tal no es una TPCB, por eso les dije, ¿no? El flúter es una entidad propia. Va entre 180 y 350 latidos, la taquicardia es por una macro reentrada. Cuando les quieran preguntar de flúter, seguro les van a presentar un paciente que tenía una cirugía cardíaca. Una cirugía cardíaca, o sea, el flúter auricular es una arritmia que se genera en corazones con cicatrices, o sea, pacientes que han sido operados, mayormente, no siempre, ¿no? Pero mayormente. ¿Ok? Y lo principal, lo fundamental es ver el aspecto sinusoidal de las ondas F o dientes de cierre, que es lo que les expliqué al inicio de la presentación. Y acá está. 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos un QRS. ¿Ok? Si nosotros nos centramos, esto es una onda F, 2, 3, 4, 5 y un QRS. Sería un flúter con conducción. 1, 2, 3, 4, 5 y un QRS. 5, 5, 5. Y acá, una, dos ondas F y QRS. ¿Es una conducción? 2. Y también, 1, 2, 3, acá 4 que se metió antes del QRS y QRS. 4, 1. Entonces, ustedes cuando oculten un paciente con flúter así, van a escucharlo regular, ¿no? Porque son de 4 Fs, una pasa, una conduce.
Pero si ustedes ocupan un paciente acá, como este, 4-1, 3-1, 3-1, 7-1, lo van a escuchar irregular. O sea, el flúter es la gran simuladora de las arritmias, porque puede ser regular cuando conduce siempre con el mismo patrón, o puede ser irregular cuando conduce por momentos 2, 3, 5, 7. Igual acá. El flúter auricular por lo general es asintomático y si genera síntomas, mayormente genera disnea y luego palpitación. ¿Ok? Entonces, para pacientes con flúter de reciente inicio, una aproximación adecuada es cardiovertirlo. ¿Ustedes saben qué significa cardiovertir en pocas palabras? Aplicarle, porque no necesariamente choque, porque hay también cardioversión farmacológica. O sea, uno puede cardiovertir con fármacos. ¿Pero qué significa el término cardioversión? Volver a su ritmo normal, o sea, volverlo a ritmo sinusal. Entonces, si el paciente está hemodinâmico, todas las arritmias, todas, con paciente inestable, ahí no se van a poner ustedes a TRP, nada. Choque eléctrico, cardioversión. Si el paciente está hemodinámicamente estable, o sea, está con una buena presión, no tiene signos de choque, a ese paciente sí le pueden ustedes dar los antiarrítmicos que hemos estado conversando. ¿Ok? Y en caso de que el paciente con flúter no requiera cardioversión, el tratamiento es con beta bloqueadores, calcio antagonistas o digitálicos. ¿Ok? Y hay que recalcar que esta arritmia es la arritmia que menos respuesta tiene antiarrítmicos. Curiosamente, o sea, el flúter, al paciente con flúter le das antiarrítmicos y el paciente generalmente no mejora. Y el tratamiento final es ablación por radiofrecuencia. Ablación por radiofrecuencia es un procedimiento que nosotros hacemos, por ejemplo en el 2 de mayo lo hacemos, que consiste en vía cateterismo, vía percutánea, quemamos la zona donde se genera el flujo y el paciente queda curado, ¿no? Es una terapia curativa. Este es un ejemplo de flúter, no voy a pasar. Y aquí, en la terapia aguda del flúter, pues el tratamiento es cardioversión eléctrica sincronizada para pacientes inestables o con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué pasa si el paciente viene con flúter? No solamente hay que manejar el ritmo, sino que hay que manejar las consecuencias de la arritmia. Y ustedes saben que la FA y el flúter están asociadas con ACV. Entonces, estos pacientes hay que anticoagularlos. Y para anticoagularlos hay que aplicar, para decidir si es un paciente que hay que anticoagularlo o no, hay que aplicar una escala. ¿Cómo se llama esa escala? CHADS. Antes era solo el CHADS, ahora es el CHADS-VAS, que ahora lo vamos a ver en 2 láminas, me parece. Si el CHADS-VAS es mayor o igual a 2, de todas maneras hay que darle anticoagulantes. La fibrilación auricular, para terminar esta primera parte, es una taquicardia QRS estrecho irregular. Cuando les pregunten la arritmia irregular más frecuente es la fibrilación auricular, que genera o es producto de una actividad atrial caótica y genera ondas F minúsculas. La fibrilación auricular, si les dije que el flúter ocurre mayormente en pacientes posoperados, la fibrilación auricular se genera en todos pacientes que tengan dilatación de la aurícula. ¿Y qué condiciones dilatan la aurícula? La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, las enfermedades valvulares. ¿Cuál de las valvulopatías se asocia más a fibrilación auricular? La estenosis mitral. Valvulopatía que más se asocia a fibrilación auricular, estenosis mitral. Y es potencialmente peligrosa, sobre todo porque puede generar ACV y postración. Entonces aquí, ¿es una taquiarritmia o no? Por momentos diera la impresión que la frecuencia no va a más de 100, pero en varios latidos la frecuencia va al menos a 100 latidos. Y es QRS estrecho. ¿Ven onda P ustedes? ¿Es regular o irregular? Entonces la primera posibilidad es que sea una fibrilación auricular. Y lo es, ¿no? Una fibrilación auricular. Pregunta, paciente con pulso arrítmico y deficitario, ¿a qué enfermedad corresponde? Fibrilación auricular, facilito.
Y este es uno de los términos que hay que recordar, pulso deficitario. ¿Qué es pulso deficitario? No coincide. Normal, exacto. Nosotros normalmente cuando le decimos al residente, al interno, tómale la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hace? Le toma el pulso. En una persona que no tiene arritmia, el pulso periférico, sea carotidio, cubital, braquial, es igual a la frecuencia cardíaca central. Eso es lo normal. Pero el pulso deficitario, como dice su compañera, es cuando el pulso y la frecuencia cardíaca no coinciden. En un paciente con fibrilación auricular tienen que ocultar la frecuencia en 60 segundos. No pueden hacer eso de tomarle el pulso 6 segundos y multiplicarlo por 10, ¿no? Porque es una arritmia. ¿Ok? Este slide es de la última guía del 2016, que en realidad lo voy a pasar porque no da muchos datos importantes. Y hay que recordar que estos pacientes no solamente hay que manejar el tema de la arritmia, sino también hay que anticoagularlos. Y la anticoagulación va a depender del score de CHA2-VAS. Antes de pasar a ver el CHA2-VAS, yo tengo que conocer este algoritmo. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que recurrir a la cardioversión eléctrica. Si el paciente no se encuentra inestable hemodinámicamente, hay que proceder a la cardioversión farmacológica. Si es un paciente que tiene fibrilación auricular estable hemodinámicamente, pero tiene insuficiencia cardíaca y su fracción de eyección está reducida, es decir, la fracción de eyección está menor al 40%, debo recurrir a la amiodarona. Por el contrario, si es un paciente con fibrilación auricular, con estabilidad hemodinámica, sin cardiopatía estructural, está un corazón normal, puedo recurrir a otros antiarrítmicos como la flecainida y sobre todo la propafenona. La propafenona es un antiarrítmico de clase 1C. Ustedes saben que los antiarrítmicos se dividen en antiarrítmicos clase 1, 2, 3 y 4. Y los del grupo 1 a su vez pueden ser 1A, B y C. Entonces, lo que tienen que sacar de este gráfico es que en pacientes con cardiopatía estructural, lo mejor es cardiovertir con amiodarona. Si el paciente tiene fibrilación auricular y el corazón es normal, pueden ustedes recurrir a la propafenona, que es lo que tenemos acá en Perú. La propafenona viene de 150 miligramos. Y para cardiovertir a un paciente, tienen que darle 4 tabletas. Así, 4 tabletas, 600 miligramos. Recordarles que el ejemplo típico es, nos ha pasado, sobre todo los domingos, estamos de guardia en la noche, y llegan pacientes jóvenes que después de haber hecho deporte han ingerido bebidas alcohólicas y llegan con palpitaciones. Y uno le toma un electro y es una fibrilación auricular. Les hacemos un eco en emergencia y el corazón es normal, sino que la arritmia ha sido motivada por el excesivo consumo de alcohol o drogas. Entonces lo que hacemos es, en ese momento, como vemos que no tiene un corazón enfermo, sino es un corazón estructuralmente sano, le damos 4 tabletas de propafenol. Y lo que les decía del score CHA2-VAS, ¿no? Score CHA2-VAS, si el paciente tiene 0, un score CHA2-VAS de 0, pues no se anticoagula. Si el score de CHA2-VAS es mayor o igual a 2, hay que anticoagular. Si está en 1 el score de CHA2-VAS, la novedad de la última guía de fibrilación auricular del 2016 te dice que puedes considerar anticoagular. No es mandatorio. Mandatorio es a todo paciente que tenga CHA2-VAS mayor o igual a 2. ¿Y qué medicamentos conocen para anticoagular? Aparte de la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. Los NACOS, que son los nuevos anticoagulantes, que son dabigatran, rivaroxaban y apixaban y edoxaban. Son 4. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Pueden utilizar cualquiera de los dos, excepto en aquel paciente que tenga fibrilación auricular y además tenga estenosis mitral o prótesis valvular, o sea, que tenga una prótesis valvular. A ese paciente no le puedes dar NACOS, a ese paciente solamente le puedes dar warfarina. O sea, si es fibrilación auricular pura,
no tiene problema de válvula, no tiene prótesis, le das o warfarina o nacos. Pero si es un paciente con fibrilación auricular y además tiene una prótesis o estenosis mitral, a ese paciente solamente le puedes dar warfarin. ¿Ok? Si le das nacos no es correcto. Y el score CHADVAS consta de las siguientes variables. La CES es de insuficiencia cardíaca congestiva y se le da un punto. La H es de hipertensión, se le da un punto. La A es de age, más de 75 años. Si tiene más de 75 años, mayor o igual a 75 años, se le da 2 puntos. Si el paciente es diabético, es la D del CHADVAS, se le da un punto. Si el paciente ha tenido ACV o accidente isquémico transitorio, se le da 2 puntos. La V hace referencia a la presencia o no de enfermedad vascular, se le da un punto. La otra A es de age, entre 65 y 74, se da un punto. Y el sexo femenino te da también un punto. Entonces, solo por ser mujer e hipertensa no controlada ya tienes un CHADVAS de 2. Y cuando el CHADVAS es mayor o igual a 2, la indicación es anticoagular. Para terminar esta primera parte, varón de 65 años con palpitaciones y línea de esfuerzo y el paciente con una frecuencia de 160 latidos y en el electrocardiograma se constata fibrilación auricular. ¿Cuál es el manejo más adecuado? No te dicen que el paciente esté inestable hemodinámicamente. O sea, descartan cardioversión eléctrica porque la cardioversión eléctrica es para pacientes inestables. Ahora, es un paciente que aparentemente no tiene ningún antecedente de cardiopatía estructural, o sea que hay que cardiovertirlo, ¿no? Entonces la respuesta es cardioversión medicamentosa o farmacológica. Y la taquicardia atrial multifocal es la otra arritmia irregular, pero familiarícense con la fibrilación auricular. La taquicardia auricular multifocal es una QRS estrecho, RR irregular, y a diferencia de la FA en la que no hay ondas P, acá sí hay ondas P. Pero las ondas P tienen diferente morfología. Y les pongo acá el ejemplo. Acá hay una P, esta P es diferente a esta otra P. Y diferente a esta otra y aquella. Entonces, es una taquiarritmia estrecha, irregular, por donde la miren, pero sí ustedes ven onda P. Y me dicen, ¿por qué no es taquicardia sinusal? Porque la taquicardia sinusal, primero, que no es irregular. Segundo, que la onda P es igual en todos los latidos. Acá no, acá hay ondas P, pero tienen distinta morfología. Entonces, taquiarritmia estrecha irregular con 3 o más ondas P de diferente morfología en paciente neumópata, taquicardia atrial multifocal. Y la taquicardia ventricular es una taquicardia no estrecha, sino es ancha, y las taquicardias ventriculares son regulares. ¿Ok? Y electrocardiográficamente se distinguen por la presencia del QRS ancho, como les dije, más de 0,12 segundos, el RR regular y hay una disociación auriculoventricular. ¿Qué pasa con una taquicardia ventricular? Les dije que quien asume el comando del corazón normalmente es el nodo sinusal. Pero ¿qué pasa si el nodo sinusal está anulado, el nodo auriculoventricular está anulado? Quien toma el comando son el ACX con sus ramas o el Purkinje. Entonces, pasa que el ventrículo se autoestimula solito, no se estimula por estímulos que vienen del nodo sinusal. Entonces, los ventrículos van por su lado, las aurículas van por su lado. Eso se llama divorcio o disociación auriculoventricular. Por ejemplo, aquí. Es una taquicardia QRS ancho, ¿ok? Y miren, acá hay una onda P, que no hay acá, que tampoco hay acá tampoco, por acá se aparece. O sea, las aurículas van a su ritmo y los ventrículos van a su ritmo. O sea, hay una disociación aurículo-ventricular. Bueno, corresponde el break, son 5:30. Luego vamos a hablar de las bradiarritmias, que es un poquito más simple. Y luego hay una serie de misceláneas. No sé si tienen alguna pregunta, si no la quieren hacer en público, se pueden acercar a quien hable, si no, creo que tienen ahí algo para que se puedan hacer.
No les pregunto si quieren ser cardiólogos porque generalmente nadie quiere ser cardiólogo. No les gusta. Créanme que es una especialidad, desde el punto de vista económico de las clínicas, es lucrativa, más que otras especialidades, porque tienen una serie de procedimientos. De acuerdo. Justo miren, me acaban de, bueno, hacer ese, no se lo voy a hacer, mi R1 no se la enviar. ¿Qué les parece? Se escriban nomás. Correcto, o sea, es una taquicardia ventricular. Que normalmente en emergencia pues se le tendría que dar, se le da midazolam, pero uno de los antiarrítmicos que usted no lo conoce como antiarrítmico sino como anestésico es la lidocaína. Se le da 2 a 3 centímetros, 2 a 3 mililitros de lidocaína y el paciente la arritmia. No me ha mandado la de Sinusat, pero es una arritmia y es una señora que hace siempre arritmia, pero ella tiene un mecanismo de la arritmia un poco raro, o sea, ella tiene que ir a ablación, porque con medicamentos jamás se va a controlar. Y van a ver esos electrodos feos. Y todo electro que tenga QRS ancho es taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. Hay algunos QRS anchos, algunas taquicardias QRS ancho que no son ventriculares, sino son supraventriculares. Por ejemplo, ustedes saben que el bloqueo de rama derecha o rama izquierda, aunque es completo, hace que el QRS se ensanche, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que el paciente por algún motivo le da fiebre y empieza a hacer taquicardia? Ese paciente, cuando estaba sin fiebre, ya su QRS era ancho por el bloqueo de rama. Entonces, ese paciente tiene fiebre, va a hacer taquicardia sinusal, pero con QRS ancho. Y alguien que no está entrenado es taquicardia ancha, ventricular, no es ventricular. Es una supraventricular con aberrancia, eso se llama aberrancia. El QRS está ancho, pero no por la taquicardia, sino está ancho por, en este ejemplo que les propongo, por el bloqueo del ramo. ¿Ok? Felizmente le han contestado a los residentes. Estaba llorando, de verdad.
Bueno, avanzamos. Hemos visto las taquiarritmias, ahora vamos a ver las bradiarritmias. Aquellas arritmias en las que más bien la frecuencia no es alta, sino es baja, ¿no? Van a menos de 60 latidos por minuto. Así como hay taquicardia sinusal, hay bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal es aquella en la que lo único que está alterado es la frecuencia, o sea, va a menos de 60 latidos por minuto. Pero luego el electro es normal, hay onda P, hay QRS, hay onda T. Y uno de los parámetros que tenemos que evaluar en las bradiarritmias es el intervalo PR. Y para eso tenemos que saber que el intervalo PR es aquel que inicia con el, valga la redundancia, el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Lo normal es que mide entre 0,12 a 0,20 segundos. O también, sí, que es lo mismo, 120 a 200 milisegundos. Los bloqueos auriculoventriculares suelen generar un PR largo, es decir, un PR que mide más de 0,20 segundos. Y los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado, de segundo y de tercer grado. Vamos a ver. El de primer grado se caracteriza porque la única alteración que se ve es que el intervalo PR es más de 200, pero todas las ondas P conducen, es decir, todas las ondas P se siguen de un QRS. No hay ninguna onda P que deje de tener QRS, todas las P tienen QRS, ¿correcto? La única alteración electrocardiográfica de la bradicardia sinusal es PR prolongado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se caracteriza porque el ventrículo deja de responder en forma periódica a la estimulación auricular. Es decir, hay un fallo ocasional en la onda P para pasar a través del nodo B, lo cual quiere decir que hay ondas P que no conducen, o sea, hay ondas P que no se siguen de un QRS, a diferencia del de primer grado, en donde todas las ondas P van con su QRS. En el bloqueo de segundo grado, algunas ondas P no van con QRS. En el bloqueo, ahora, el bloqueo de segundo grado puede ser MOVIX 1 o MOVIX 2. El MOVIX 1 se caracteriza porque el intervalo PR se va alargando. Miren, aquí está largo, aquí está más largo, aquí más largo y finalmente una onda P no conduce. Entonces el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 1 se caracteriza porque el intervalo PR se alarga gradualmente hasta que uno de los latidos, o sea, una de las ondas P no conduce. En conclusión, el bloqueo de segundo grado MOVIX 1 es un bloqueo en el cual el PR al prolongarse te está avisando que en cualquier momento va a dejar de pasar el impulso de la aurícula del ventrículo. Y por ejemplo, el bloqueo de segundo grado también recibe el nombre de bloqueo tipo Benkevat o Wenkevat y se caracteriza porque el PR se va alargando, ¿no? Hasta que ocurre ese falta, hasta que la onda P se bloquea. Miren, el PR se va alargando hasta que una onda P dejó de conducir, o sea, no se acompaña de un QRS. Ahora, el bloqueo de segundo grado MOVIX 2 se caracteriza porque el intervalo PR es constante, pero súbitamente una onda P no conduce. Entonces, miren, PQRST, PQRST, PQRST. Pero en el caso del ejemplo, observamos, no me parece que sea el mejor ejemplo aquí. Observamos que, miren, el PR es el mismo, no se prolonga. No se prolonga y súbitamente una onda P no conduce. Ese es el bloqueo de segundo grado MOVIX 2. MOVIX 1 te avisa, se prolonga hasta que una P deja de conducir. El MOVIX 2 no, el MOVIX 2, el PR es constante y súbitamente una onda P se bloquea. Entonces, por ejemplo, este es un MOVIX 2 3-1. ¿Por qué? Porque PQRST, PQRST, P. De 3P, una no conduce. Esta onda P sí conduce, porque tiene QRS. Esta onda P sí conduce,
porque tiene QRS, pero esta onda P no condujo. Entonces se llamó MOVIX 2 porque el intervalo PR no se prolongó, el MOVIX 1 sí se prolonga, y 3-1 porque de cada 3 ondas P, una no conduce. Y se llama MOVIX 2 avanzado aquella en la que 2 ondas P consecutivas no condujeron. PR se mantiene, miren, de aquí a aquí, acá el otro PR, acá el otro PR, y acá una se bloqueó. Una se bloqueó. Y luego otra se bloqueó porque no va con QRS. Entonces, ¿a qué le llamamos avanzado? Cuando 2 o más ondas P consecutivas van sin QRS, o sea, no conducen. ¿Ok? Y el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado es lo que nosotros denominamos disociación aurículo-ventricular. Y la característica es que el intervalo PP es constante y el RR es constante. Entonces, ¿qué significa? De que las aurículas van a una frecuencia y los ventrículos van a otra. Entonces, miren, aquí la onda P está antes del QRS. Aquí la onda P está inmediatamente después de la onda P. Aquí la onda P está antes del QRS, pero miren que hay más distancia de acá a acá que de aquí a aquí. Aquí la onda P está después de la onda T. Aquí otra onda P. Y así, está completamente desordenado. Entonces se dan cuenta que los intervalos PP, o sea, de aquí hasta aquí, es la misma distancia que de acá hasta acá, de aquí hasta acá, de acá hasta acá, y así sucesivamente. Y los intervalos RR también son constantes. Se dan cuenta que las aurículas y los ventrículos van cada quien por su lado. Eso se llama disociación auriculo-ventricular. ¿Y a quienes se les coloca marcapasos, a grandes rasgos? A aquellos pacientes con bloqueo MOVIX 2 y de tercer grado. Los de primer grado se observan y los de segundo grado, MOVIX 1, se observan también. Pero los MOVIX 2 y los de tercer grado se les tiene que colocar un marcapaso. Muy bien. El bloqueo de tercer grado, miren acá la frecuencia está muy, pero muy. Miren, si yo aplico la regla de los 1500, ¿ya? 1, 2, o de los 300 entre cada cuadrado grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300 entre 10, el paciente está yendo a 30 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces este paciente tiene un bloqueo de tercer grado. Y mire, acá hay una onda P, acá hay otra onda P, por acá otra, y así. Y los ventrículos van a su ritmo. Entonces estamos frente a una disociación auriculoventricular. Y aquí un cuadro resume el bloqueo de primer grado. La única alteración es que el PR está más de 0,20. El de segundo grado MOVIX 1, el alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce. El de MOVIX 2, el PR es constante y súbitamente una P no conduce. Y el de tercer grado, aurículas y ventrículos van cada quien por su lado. O sea, están disociados. Dice aquí, un paciente con cardiopatía hipertensiva e isquémica llega a emergencia por angina moderada. El examen muestra un paciente pálido y diaforético. Su frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto y su presión 85-50. El electrocardiograma muestra complejos QRS de 0,14 e intervalos RR iguales. ¿Ok? O sea, está a 150 latidos, o sea, está taquicardia. La presión está en 85-50, o sea, está con inestabilidad hemodinámica. El QRS está ancho, está en 0,14 y los intervalos RR son iguales. Las ondas P se observan en forma inconstante sin guardar relación con los complejos QRS. Entonces, así como en el bloqueo de tercer grado hay disociación auriculoventricular, en la taquicardia ventricular también hay disociación auriculoventricular. Entonces, si les preguntan en qué entidades hay disociación auriculoventricular, si hablamos de taquicardia, en la taquicardia ventricular. Si hablamos de bradicardia, en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces aquí les están planteando a un paciente con taquicardia, porque va a más de 100, QRS ancho, probablemente eso te dice, y con RR regulares, lo que te dice que probablemente sea una taquicardia ventricular, que te está inestabilizando porque te está generando hipotensión.
y pensamos además que es ventricular, no solo porque el QRS es ancho y porque los intervalos RR son regulares, sino que de base tiene enfermedad cardíaca, ¿no? Tiene cardiopatía hipertensiva e isquémica. ¿Ok? Entonces, el manejo de primera línea, si es un paciente con una taquicardia, con inestabilidad hemodinámica, ¿cuál es? Cardioversión eléctrica. Paciente varón de 50 años acude a la emergencia del hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal. Se realiza un electrocardiograma haciéndose el diagnóstico de bloqueo de Benkevac. ¿Qué ritmo tiene el paciente? Benkevac es no. Segundo grado móvil 1. Segundo grado tipo 1 o móvil 1. Esta es la de Benkevac. Entonces, las conclusiones y mensajes de la parte de arritmias es que las taquicardias se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las supras suelen ser estrechas y las ventriculares anchas. La taquicardia sinusal es la taquicardia supraventricular más frecuente en gente sana, pero en general es la fibrilación auricular la más frecuente. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son la ventral intranodal, la atrioventricular y la taquicardia auricular, con las características que hemos señalado. El flúter auricular se caracteriza por las ondas F mayúsculas. Las irregulares son la FA y la TAM, que es la taquicardia auricular multifocal. Y las QRS-HRR regular, habitualmente son taquicardias ventriculares. ¿Ok? Ahora, en el caso de algunas alteraciones hidroelectrolíticas, cuando el potasio o cuando hay una hipocalemia leve, que implica tener un potasio entre 5.5 a 6.5, observamos que las ondas T son altas, simétricas, picudas y estrechas, ¿no? También descritas como en tienda de campaña, como un QT normal o acortado. Entonces, cuando la hipocalemia es leve. Cuando la hipocalemia es moderada, el PR se va prolongando, incluso puede desaparecer la onda P y el QRS se ensancha y la onda T sigue siendo picuda. Y cuando es severa, el QRS se ensancha, sobre todo cuando el potasio está por encima de 7.5, hasta presentar una fusión con la onda T, ¿no? Presentando una imagen sinusoidal. La mnemotecnia es que en la hipercalemia la onda T se para, el QRS se ensancha y el PRS prolonga o se echa. Esa es una mnemotecnia para poder comprender los cambios de la hipercalemia. En relación a antiarrítmicos, les dije que hay 4 grupos. Esto es en realidad más memoria que otra cosa, pero tienen que saberlo, ¿no? Los del grupo 1 son los bloqueadores de los canales de sodio. Los del grupo 2 son todos los beta bloqueadores. Los del grupo 3 los bloqueantes de los canales de potasio, y los del grupo 4 los antagonistas de los canales del calcio. Entonces, 2, 3 y 4 no van a haber problemas, ¿no? Porque todos los beta bloqueadores son 2, los calcio antagonistas no dihidropirínicos son 4, y en el grupo 3 tenemos a la amiodarona y todo lo que termine en darona, dronidarona, por ejemplo, y otros fármacos como el ibutilide y el dofetilide. El problema viene cuando les preguntan sobre el 1A, 1B, 1C. ¿Ya? Los 1A son quinidina y procainamida. Repito, 1A, quinidina y procainamida. 1B, lidocaína, fenitoína, que son sustancias que uno quizás no sabe que son antiarrítmicos, pero tienen efecto antiarrítmico. Y los 1C, propafenona y flecainida. Claro que. ¿Ok? Entonces, los antiarrítmicos que ustedes, en los que las preguntas mayormente caen, son los del grupo 1, que son bloqueantes de los canales de sodio. Tanto los antiarrítmicos 1A como los 1C van a prolongar el intervalo QT, a diferencia de los 1B que no lo acortan. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la terapia de primera opción en arritmias ventriculares causadas por isquemia miocárdica aguda? Esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta es el antiarrítmico que les dije en el caso que les expresaba mi celular. ¿Cuál es el antiarrítmico que va bien en arritmias ventriculares causadas por isquemia miocárdica aguda? Les he dicho, en el caso, ¿qué han usado? ¿Qué ha usado mi revuelo? Lidocaína.